Buen día a todos, gracias por visitar nuestro canal, siempre un gusto saludarlos. Mi nombre es Eduardo Moisa. En esta ocasión vamos a realizar una demostración de cómo comunicar prefijos entre BRFs. Para esto vamos a estar utilizando algunos componentes como por ejemplo Multiprotocol BGP o MPBGP. Dentro de él vamos a estar creando address families o también conocidos como AFIs. Vamos a estar utilizando Route Distinguisher, donde el Route Distinguisher es básicamente un campo de 64 bits y la función de él es hacer que los prefijos de los BRF sean únicos globalmente. Los proveedores de servicios también los utilizan los Route Distinguisher para identificar los clientes. También vamos a utilizar Route Targets, que son utilizados para exportar o importar rutas dentro de un BRF o dentro de la tabla de enrutamiento de un BRF, el cual también tiene un campo de 8 bytes o 64 bits. Ok, entonces demos inicio a nuestra demostración. Veamos la topología a utilizar. Este ejercicio se basa en un video que generamos previamente, que era aplicando BRFs. En la topología tenemos tres routers, R1, R2 y R3. Tenemos configurado en R3 dos BRFs, cliente A y cliente B. Son dos entidades o dos routers lógicos dentro de un equipo físico. Aparte tenemos la tabla de enrutamiento global. Existe comunicación entre R2 y R1 y entre R1 y R3, pero no hay comunicación entre R2 y R3. Entonces, si nosotros queremos habilitar comunicación para alcanzar algún segmento específico en R3, nosotros podemos crear, ya tenemos un enlace entre R2 y R3, lo podemos crear bajo un BRF cliente A y crear una subinterfase o conectar otro enlace físico entre R1 y R3 bajo el BRF cliente A y hacer lo mismo entre R1 y R2. O sea, pero llega a ser un poco más confuso, un poco más trabajoso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, tal vez es un método más elegante, es un método que vamos a traer el concepto de una configuración aplicada en un Provider Edge Router o un PE Router en un ambiente MPLS. Vamos a traer ese concepto y lo vamos a aplicar en un router empresarial o en un esquema empresarial. En este caso lo vamos a aplicar en R1. Entonces, recapitulando, para este ejercicio vamos a habilitar la comunicación entre la loopback 0 de R2 y la loopback 0 de R3. Como lo mencioné previamente, vamos a utilizar multiprotocol BGP. Dentro de él vamos a crear address families. También vamos a utilizar route distinguisher y route target en los BRFs que actualmente tenemos, que es BRF cliente A y cliente B. Entonces, para eso revisemos la configuración, veamos con lo que contamos actualmente. Ok, vámonos, primero iniciemos en R2. Okay. Si ustedes recuerdan, no tenemos ninguna configuración de BRF en este router. Y en la tabla de enrutamiento únicamente conocemos por EIGRP esta dirección IP. Okay, no tenemos ninguna información de R3. Y en R3 similar, no tenemos ningún BRF y en la tabla de enrutamiento no tenemos información sobre prefijos de R2. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a R1. Ok, entonces vamos a conocer la configuración que tiene R1. Primero vamos a verificar los BRFs con el comando show IPBRF. ¿Ok? Si ustedes pueden observar, tengo los dos BRFs, no tengo ningún route distinguisher por el momento y tengo las interfaces que están relacionadas con el respectivo BRF. ¿Okay? Muy bien, entonces ejecutemos showroom. Aquí puedo observar mi BRF en modo multiprotocolo. Está asociado o tiene un nombre cliente B. Y también cuento con el BRF Lite que tiene un nombre cliente A. Aparte de eso, las interfaces que están asociadas a los respectivos BRFs
Tengo la interfase loopback 100 que no está asociada a ningún BRF, sino que está dentro de la tabla de enrutamiento global. Ok, luego tengo los protocolos de enrutamiento. Estos protocolos, cada uno de ellos está asociado a un BRF. Por ejemplo, EIGRP está trabajando con el BRF cliente A y OSPF está trabajando con el BRF cliente B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar los BRFs con un route distinguisher y los route targets. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar primero con BRF cliente A. ¿Ok? Dentro de él yo voy a aplicar un route distinguisher con el parámetro RD. Luego me va a solicitar cierta información. Sistema autónomo, dos puntos, un número, o IP address, dos puntos, un número. Aquí depende mucho del administrador. Sí existen ciertas buenas prácticas que hay que aplicar, pero para efectos de prueba ustedes pueden utilizar cualquier valor. En el caso de ASN se recomienda que se utilice, por ejemplo, el sistema autónomo que se le ha otorgado al proveedor de servicios. Mientras que si es IP address es más que todo si es un sistema autónomo considerado privado. ¿Okay? Pero aquí puede ser cualquier valor. Entonces nosotros vamos a colocar, por ejemplo, 1, 2.1. ¿Okay? Hay administradores que colocan, por ejemplo, el sistema autónomo con el que están trabajando y después de los dos puntos utilizan un valor de representativo a una sucursal, por ejemplo, digamos, o un site ID, un identificador de sitio, entonces puede ser cualquier número. Pero sí, como les mencionaba, existen buenas prácticas, ya más que todo cuando ustedes trabajan en proveedores de servicios. Entonces, colocamos RD 1, 2.1 y luego vamos a utilizar o vamos a aplicar los route targets. Los route targets son en sentido de export e import, y si yo no aplico eso, él me lo pone por defecto. Pero yo puedo configurar export, import o both, pero si lo dejamos sin colocar ningún parámetro, sino que únicamente el valor, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 2.1, él me lo va a incluir como export o import. ¿Ok? Este valor igual es un valor, como les mencionaba, puede ser más a discreción del administrador de redes. Entonces, si yo voy a revisar mi configuración del BRF cliente A, aquí puedo observar el route distinguisher y también los route target, export, import. Muy bien. Una vez realice esto, yo puedo irme al BRF cliente B. Ok, de nuevo, route distinguisher, lo recomendable es que sean distintos por BRF. Entonces vamos a colocar 2.2. Luego dentro del address family IP versión 4 vamos a colocar los route targets. Okay. Y aquí vamos a hacer import y export. Cabe mencionar que si yo aplico route target sin antes haber creado un route distinguisher, me va a dar un error. Entonces, primero es crear el route distinguisher y luego el route target. Ok, entonces reviso la configuración y aquí ya me aparece route distinguisher y los route targets. Ok, muy bien. Una vez realizado esto, todavía existe un paso más, pero lo voy a dejar para el final. Una vez realizado las aplicaciones de Route Distinguisher y los Route Targets, lo que voy a hacer es configurar el Multiprotocol BGP. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a utilizar, puede ser cualquier sistema autónomo, en nuestro ejemplo vamos a utilizar 100. Router BGP 100. Vamos a deshabilitar la sincronización y el autosummary. ¿Okay? Puedo crear address families dentro de BGP, pero solo puedo tener uno para IP versión 4, uno para IP versión 6 y puedo tener múltiples address families tanto para IP versión 4 y para IP versión 6 únicamente si estoy utilizando BRFs y tienen que ser distintos BRFs. Entonces vamos a colocar address family IP versión 4 BRF cliente A y dentro de él vamos a redistribuir EIGRP. Redistribute
EIGRP 100. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo para el cliente B, el BRF cliente B. Solo que en este caso vamos a redistribuir OSPF. Redistribute OSPF 1 match internal external. Vamos a colocar. Muy bien. Revisamos nuestra configuración de BGP. Ok. Aquí tenemos la configuración. Tenemos el sistema autónomo 100. Luego tenemos un address family para el BRF cliente A, donde estamos redistribuyendo EIGRP 100. Y vamos a hacer lo mismo, o hicimos lo mismo para cliente B, únicamente que redistribuimos OSPF 1. Entonces, como es una mutual redistribución, también tengo que hacerlo en los protocolos de enrutamiento IGP, en este caso EIGRP y OSPF. Ok, entonces iniciemos con EIGRP. Vamos a ingresar a la Topology Base y vamos a redistribuir BGP 100 y vamos a colocar una métrica. Ok. También vamos a hacer lo mismo en OSPF. Aquí aparece que estamos redistribuyendo BGP dentro de EIGRP. Y para OSPF será lo mismo. Ok. Revisemos nuevamente la configuración de los protocolos. Ok, aquí tengo EIGRP, dentro de él estoy redistribuyendo BGP 100, en OSPF de igual manera, y en BGP estoy redistribuyendo los protocolos IGP dentro de cada address family de los diferentes BRFs. Ok, en BRF cliente A tengo EIGRP 100 y en el BRF cliente B tengo OSPF 1. Muy bien, vámonos a R2 y R3. Aún no deberíamos de estar conociendo los prefijos de los routers remotos. Por ejemplo, R2 no debería estar conociendo los prefijos de R3 y viceversa. Entonces, revisemos. En R2 show IP route y todavía no conozco ningún prefijo de R3. Y en R3 de igual manera. ¿Ok? Todavía no conozco ninguna información de R2. Entonces yo les había mencionado que hacía falta un paso más y este paso es importar los route targets entre los BRFs. ¿Ok? Revisemos. Yo estoy exportando el route target 2.2 en el BRF cliente B y en el BRF cliente A estoy haciendo similar, exportando el route target 1 2.1. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es importar este valor entre los BRFs. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con el BRF cliente A. Route target import 2.2. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo en el BRF cliente B. Revisemos la configuración. ¿Ok? Estoy importando dentro del BRF cliente B este route target que pertenece al BRF cliente A. Y en el BRF cliente A estoy importando el route target de el BRF cliente B. ¿Ok? Entonces,
Una vez completado esto, reviso R2 y yo ya estoy conociendo el prefijo de R3. También estoy conociendo este enlace, el enlace que conecta entre R1 y R3. ¿Okay? Y los estoy conociendo como EIGRP externo, porque los estoy conociendo a través de una redistribución. ¿Okay? Entonces aquí tengo los dos valores. Si me voy a R3, debería de ya poder observar los prefijos de R2. Tanto el segmento que conecta entre R1 y R2 y la loopback 0 de R2. Show IP route y ahí estoy conociendo ya la loopback 0 de R2 y el prefijo que conecta entre R1 y R2. Aparecen como external tipo 2, ¿verdad? Porque es el método o el tipo de métrica por defecto que se aplica en redistribución de OSPF. Eso lo puedo cambiar a través en los parámetros de redistribución dentro de OSPF. Ok, entonces ya se observan, verifiquemos que podamos hacer un pin desde R2, por ejemplo, con la loopback 0. Tengo pin y veamos el tracer. Ok, tengo comunicación. Se completa el traceroute. Desde R2 llego a la interfase de R1 y de R1 llego a la interfase 172.16.03 que ya es R3. Entonces, de esta manera yo he habilitado la comunicación entre BRFs. En R1 puedo observar también lo siguiente: Show IP Route BRF cliente A. Observen esto. Estoy conociendo este prefijo, el 3333, a través de BGP. Ok. Y observen esta parte. Cliente B. O sea, la estoy conociendo a través del BRF cliente B. O sea, me está diciendo que este prefijo pertenece al BRF cliente B. Si me voy a la tabla de enrutamiento del cliente B, lo mismo. El prefijo pertenece al BRF cliente A, igual el segmento que interconecta entre R1 y R2. ¿Okay? Y ambos se están conociendo por BGP porque están siendo redistribuidos. Nuevamente, muchas gracias por visitar nuestro canal. Que estén bien.